Buenas tardes. Hoy es miércoles 31 de mayo del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de envidia y de orgullo y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos, haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. El día de hoy estamos leyendo el libro Espiritismo y Vida. Fue psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Viana de Carvalho. Ahora nos toca el numeral 5, 31 de marzo de 1869. Las luchas habían sido arduas y continuaban con intensidad a pesar de que el colosal monumento de la codificación espírita estaba concluido. Fueron superadas sucesivas etapas desafiantes, cargadas por sospechas de descrédito y de pesimismo, de insanas persecuciones y de crueldad. Calumnias bien urdidas se habían desencadenado contra el mensaje liberador y sus comunicadores, sin que el desánimo arrebatase sus campos emocionales de la irrestricta confianza en Dios y en sus embajadores. Redes tendidas por la astucia y la deshonestidad fueron maquinadas para perjudicar a los devotos obreros que pugnaban por la era nueva, pero sin que lograran involucrarlos en sus ruinosas tramas. Estuvieron sometidos a todos los riesgos imaginables, pero no abandonaron los ideales ni disminuyeron la potencia de la realización superior. Allan Kardec, portador de un carácter indómito y de sentimientos sublimes, supo enfrentar todas las situaciones perversas que siempre surgen en la senda de los misioneros y soportó las refriegas sin desaliento ni dudas. Como nauta seguro contempló los piélagos voraces del mar tumultuoso y en la barca de la fe razonada avanzó sin miedo a la tormenta hasta que ancló en el puerto de la certeza inquebrantable. La doctrina espírita soportó la aspereza y las arremetidas de los científicos precipitados y prejuiciosos y la superó, resistiendo también a las acusaciones jueces de demonismo y de hechicería inventadas por religiosos fanáticos e insensatos, mediante la demostración de la excelente calidad de sus postulados, y permaneció de igual modo ante la defección repentina de algunos adeptos, que no se prepararon debidamente para entender el ministerio que pensaban abrazar y que proseguía más allá de las pasiones humanas. Cuando sufrió la violencia de las persecuciones de la ignorancia popular, salió victorioso del flagelo del auto de fe de Barcelona el 9 de octubre de 1861 y atrajo el interés de millares de personas que vivían prisioneras de la ceguera religiosa, aunque bregaban y anhelaban la libertad de pensar racionalmente y la movilidad social. Ninguno de los recursos deshonestos utilizados por los adversarios del progreso consiguió impedir su avance audaz. Aquellos eran días grandiosos para el pensamiento filosófico, para la investigación científica y para la ética moral superior. La ciencia obtenía la ciudadanía académica, mientras que la vida humana se presentaba con mejor calidad gracias a las conquistas de la medicina en sus diversas áreas de investigación. El espiritismo se instaló asimismo en la cultura del siglo XIX
despertando el sano deseo de saber en algunos investigadores honestos, en curiosos sinceros atraídos por su brillo fulgurante y en observadores que buscaban el estudio minucioso, abriendo espacio para los nobles cultores de la verdad, que hallaron en el fenómeno mediúmnico la demostración irrefutable para confirmar la inmortalidad del espíritu y en la reencarnación el más grandioso esclarecimiento acerca de la justicia divina. El codificador, atento e infatigable, atendía la voluminosa correspondencia que le llegaba diariamente desde distantes puntos del planeta y en especial de Europa, además de la elaboración de la Review Spirit, la impresión y reimpresión de sus obras, los viajes de la divulgación, las reuniones de estudio y de investigación incesante sin que su fibra moral sufriese ningún menoscabo de su potencia. Acompañado por su extraordinaria esposa, la inolvidable y dulce Gaby, desempeñaba el ministerio con un esfuerzo casi sobrehumano. Las tareas en marcha eran abundantes y los cooperadores se multiplicaban, al igual que las dificultades habituales en realizaciones de tal alcance, hasta volverse impresionantes sin que interfiriesen negativamente en la ejecución de los valiosos compromisos. Se esbozaban futuras conquistas que deberían ser estudiadas y programadas con esmero. El mundo espiritual vigilante indicaba el porvenir que sería conquistado y solicitaba atención al presente sinuoso y difícil. El espiritismo había llegado al mundo para no abandonarlo, con la tarea de influenciar a la sociedad del futuro y ofrecer a las religiones aquello que les faltaba, es decir, los hechos que confirman sus postulados esenciales: Dios, la inmortalidad del alma, la justicia divina, el amor y la caridad. Se iniciaba entonces el año de 1869 y la doctrina espírita estaba concluida. Sus parámetros científicos habían sido demostrados resistiendo a todas las embestidas que pudieran debilitarlos o destruirlos. Sus postulados filosóficos estaban cimentados y habían sido elaborados atendiendo a las necesidades culturales, emocionales, sociales y espirituales de las criaturas. Sus principios ético-morales, de consecuencias religiosas, se sustentaban en el vigor del Evangelio de Jesús en su pureza primitiva, consolando y alentando, y señalaban el rumbo de la inmortalidad feliz para el ser humano cansado de desencantos. Las sombras del mal, sin embargo, proseguían su embestida en vanas tentativas de perturbar la obra del maestro Galileo, como ocurrió en el pasado cuando los buenos trabajadores fueron desviados de los objetivos cristianos que abrazaban, permitiéndose la adulteración del mensaje en beneficio de sus exigencias egoístas. A pesar de los intentos para mantener la pulcritud de la fe, dando prosecución a la labor de Jesucristo, la inferioridad humana consiguió alterar su contenido y transformar en poder temporal, político y económico aquello cuyo objetivo era el reino de los cielos para los pobres y sufrientes. En aquella ocasión, después de las confirmaciones del laboratorio, el Consolador finalmente se instalaba en la tierra. Allan Kardec, pensando en el futuro del espiritismo y considerando la fragilidad moral del ser humano, presentó directrices de seguridad que consolidaron las conquistas y delinearon los programas básicos para la preservación de la doctrina, de conformidad con las revelaciones de los conductores de la humanidad. El esfuerzo, las noches sin dormir, las tareas exhaustivas lo abatían, pero él prosiguió. El espíritu del doctor de Meux, su médico y amigo, lo instó al debido reposo, requiriéndole que disminuyera la actividad, pero el navegante sintió que no disponía de mucho tiempo y que no debía postergar ni dejar de realizar la labor que se le había confiado. El espiritismo finalmente resplandecía en el suelo grandioso de Francia y llegaba a diferentes países del mundo anunciando los nuevos tiempos. Al cabo de una noche de reflexiones en que recibió la visita del Espíritu de verdad que comandaba su trabajo misionero, se despertó entusiasmado y recompensado interiormente. Por la mañana, entre las 10 y las 11 horas, después de atender a un joven que lo había visitado para adquirir un ejemplar de la revista espírita, se sintió extasiado. Emociones complejas se asomaron desde su corazón con rumbo al cerebro. Giró sobre sus talones y cayó fulminado en el suelo. Era el 31 de marzo de 1869. El codificador del espiritismo había finalizado su tarea en la tierra. La doctrina espírita quedaba para enfrentar
los desafíos del futuro. Nosotros, los espíritus espíritas, que lo amamos, al evocar el día de la desencarnación del insigne maestro, exclamamos conmovidos: Dios te bendiga, Allan Kardec, incorruptible servidor de la verdad, vela por nosotros y ayúdanos a servir al bien, conforme tú lo hiciste, abanderado de la luz. Numeral 6. Los espíritas verdaderos. La función filosófica y moral del espiritismo es principalmente producir la transformación personal de sus adeptos. Si no lo logra, conserva una gran belleza como una orquídea deslumbrante, pero solo eso. El espiritismo posee los elementos indispensables para producir un cambio social, es decir, para generar los recursos adecuados a través de los cuales, iluminando a la criatura humana, ésta se encargará de promover el progreso de la sociedad y de acelerar la fraternidad, la práctica del bien. Ciencia estructurada sobre la base de hechos comprobables hasta la saciedad, despierta interés en los investigadores mientras propicia la confirmación experimental de sus paradigmas. Mediante la repetición constante de esos hechos refuta cualquier hipótesis que se construya con el fin de negarla. Al mismo tiempo, su filosofía, que resultó de esas comunicaciones mediúmnicas, posee un cúmulo de sabiduría que enfrenta el materialismo de manera estoica, respondiendo a todas las inquietudes perturbadoras del pensamiento con el apoyo de la lógica y la razón. Quienes los profesan prescinden de toda clase de señales exteriores para identificarse y son conocidos por la conducta moral y las acciones de caridad que realizan. No obstante, la fenomenología, a pesar de que convence a los experimentadores, no siempre logra producir espíritas verdaderos, sinceros, devotos, porque aquellos se mantienen en la torpe situación del investigador exigente que no define su adhesión a la causa. De la misma manera, otros tantos que, convencidos de su realidad, aceptan sus postulados llenos de argumentaciones de bronce y tienen la certeza de su legitimidad, no los incorporan en su comportamiento. Solamente un número algo reducido de estudiosos e investigadores adopta la posición de trabajador en favor de su divulgación, ampliando los horizontes terrestres para propiciar la felicidad a través de la renovación moral de sus miembros. Esos son los espíritas verdaderos o espíritas cristianos, porque aceptan y practican el código moral establecido por Jesús. Abundan, no obstante, aquellos adeptos que se consideran portadores de méritos que están lejos de poseer, pensando que su adhesión a la doctrina espírita los autoriza a mantenerse exigentes, insensibles, imponiendo siempre nuevas condiciones para la aceptación total de las enseñanzas, y se consideran espíritas, porque lo son, pero solo como experimentadores. Otra cantidad muy importante de creyentes lo es, porque la doctrina colmó a todos con respuestas legítimas, llenando sus lagunas filosóficas y culturales, satisfaciéndolos en las miles de cuestiones atormentadoras en que se debatían. A pesar de eso, no abandonan los viejos hábitos basados en el egoísmo avasallador y en la soberbia injustificable. Esos adeptos comprenden las enseñanzas analizadas en la codificación espírita y en las obras complementarias, pero siguen cómodos en sus gabinetes de reflexiones y vanidades, cuando no se vuelven obstinados en las pasiones en que se complacen. Esperan siempre soluciones para los dramas que fomentan y aguardan distinciones a las que no tienen derecho. Por lo general son hábiles para censurar a los demás con facilidad, exigiéndoles una perfección que ellos mismos no poseen. Envidian la ascensión de los compañeros y les arrojan proyectiles acusadores, sin producir una transformación significativa en su propia conducta, para que sea ejemplar. Combaten la prodigalidad del prójimo aferrados a la avaricia personal. Establecen directrices para que sean practicadas por los demás, pero encuentran justificativos que les impiden aplicarlas en sí mismos. Se caracterizan por desear sin mucha convicción que el otro alcance una condición moral superior, soportando su amargura y su petulancia mientras apenas señalan sus errores. Generan disidencias apegados a los detalles de la forma sin preocuparse por examinar los contenidos, y son siempre tenaces en la exhibición de su cultura en detrimento de la conducta, adheridos a la letra y alejados del espíritu del mensaje. Es comprensible ese fenómeno humano si te toma en cuenta
el estado inferior en que se encuentran las masas, incluyendo naturalmente algunas élites sociales, económicas e intelectuales. Al transitar con dificultad en la indumentaria física, bajo la pesada carga de compromisos desafortunados, no logran, después del encantamiento inicial que les produjo el espiritismo, llevar a la práctica sus lecciones. Muchos se apartan de sus filas porque en realidad jamás se identificaron con las enseñanzas espíritas. Solo fueron frecuentadores de reuniones o admiradores de personas destacadas en el grupo, sin que experimentaran un sentimiento de simpatía por la doctrina en sí misma e interés por su evolución espiritual. Son los simpatizantes temporarios que solamente esperan disfrutar de los beneficios que ofrecen los espíritus o del conocimiento doctrinario, pero sin la competente respuesta del sacrificio personal. Creen en la vida futura, sin dudas, pero se apegan con fuerza a las pretensiones de la existencia presente, gozando y disfrutando de lo que le es lícito o no, porque no desean perder la oportunidad del placer. El espírita de corazón, aquel en quien el espiritismo encuentra resonancia y produce una renovación para mejor, se abre a su contenido y aprende a ser feliz, eligiendo la caridad como camino moral para recorrer sin cansancio. El verdadero espírita comprende todos esos acontecimientos negativos y lamentables del movimiento en el cual trabaja sin desanimarse ni rebelarse. Sabe que las defecciones de muchos compañeros resultan de su inmadurez espiritual y en vez de censurarlos, se mantiene fraternal incluso cuando es hostilizado o perseguido. Es manso sin enmarañarse con las lianas de la hipocresía o del servilismo perturbador. Su energía se manifiesta a través de la perseverancia en las actividades doctrinarias que abraza. No tiene la veleidad de imponerse, de convertir a los demás. Sus actos son los que llaman la atención, la creencia que practica. Su entusiasmo es encantador, no exaltado, porque aquellos que pretenden imponer a los demás sus propias convicciones aportan más males que beneficios a la divulgación del espiritismo. El espírita verdadero no se siente completo sino en construcción evolutiva. Estudia siempre observando los acontecimientos y buscando extraer el mejor provecho a fin de crecer emocionalmente cada vez más. No cabe duda de que en la sociedad encontramos hombres y mujeres nobles y buenos que, sin conocer los hechos y las enseñanzas del espiritismo, pueden ser considerados espíritas, porque creen en Dios, en la inmortalidad del espíritu y en su comunicación, en la justicia divina, en el proceso de la evolución paulatina, y siguen la moral evangélica. Sin embargo, el discípulo sincero de la doctrina que la vive y le enseña con palabras y actos es conscientemente espírita y verdadero cristiano, conforme enseña el amable maestro Allan Kardec en el libro de los Mediums, capítulo 3, ítem 28. Numeral 7. Aplicaciones del conocimiento espírita. El preclaro codificador del espiritismo, mediante un análisis sintético de la doctrina recientemente presentada al mundo, estableció que el desarrollo de esta, para alcanzar la plenitud en la sociedad, atravesaría 3 periodos distintos, que son el de la curiosidad, el del estudio filosófico y la meditación de sus postulados, y el de la aplicación de sus consecuencias. Superada la primera etapa, que fue de efímera duración, resulta más prolongada aquella que hace posible el estudio filosófico, porque propone meditaciones y reflexiones profundas para su futura aplicación como consecuencia inevitable de la incorporación de sus postulados al modus vivendi de cada uno de sus adeptos. Los fenómenos espíritas, al exponer la realidad de la vida en toda su complejidad, revelan el mundo espiritual y demuestran la causalidad de todos los acontecimientos de manera inequívoca, gracias a lo cual permiten identificar los legítimos objetivos existenciales. Al desmitificar los tabúes y las supersticiones, las creencias y las fantasías acerca del espíritu y de su proceso evolutivo, convoca el pensamiento a un análisis lógico en torno a la finalidad de la existencia física y de sus acontecimientos. De esa manera se transforma en el mayor adversario del materialismo, cuyos postulados actúan en favor del momento que pasa,
anulando la posibilidad de la supervivencia del ser a partir de la descomposición orgánica, sus bases que no poseen ningún soporte para sustentarse en hechos que demuestren su legitimidad. Zozobran ante las demostraciones del espiritismo y el edificio de sus tesis se desmorona porque son el fruto de reacciones psicológicas contra las religiones ortodoxas del pasado antes que contra la fe legítima, especialmente cuando es racional. Por los esclarecimientos que ofrece el espiritismo hace que el individuo tenga la certeza de su realidad eterna y que se sienta realmente seguro ante las responsabilidades que le competen en el concierto social, rompiendo el claustro de la pusilanimidad en el cual se encarceló, para salir a la lucha con el afanoso trabajo de la incesante renovación moral y espiritual. Como consecuencia de ello, la sociedad en la que vive siente el cambio que en él se produce y se libera de los férreos grilletes de las conveniencias transitorias para instaurar el comportamiento que promoverá a la humanidad hacia el noble sendero de la integridad social y del equilibrio general. Lamentablemente, debido a las estructuras arcaicas en que se afirman los valores éticos actuales, el utilitarismo y la exaltación de la personalidad prevalecen en los modelos de las relaciones humanas. Los individuos y los grupos así constituidos se vuelven egoístas y trabajan estimulados por los intereses mezquinos a los que se aferran. Fruto de ese materialismo absurdo, en algunos casos, y de la religiosidad exterior e indiferente, en otros, la falacia en torno del ser predomina en sus formulaciones morales y en sus objetivos esenciales, presentando la jornada orgánica como una necesidad impostergable y única para los primeros y el camino hacia la plenitud gratuita para los segundos. Todo lo cual defrauda profundamente la realidad de la vida. El espiritismo, como antagonista seguro del materialismo, hiere a este de muerte, porque comprueba la vacuidad de la materia y de su existencia, realzando la energía en las variadas expresiones con que se manifiesta, que culmina en el espíritu, es decir, en el ser pensante. Al diluir la ilusión de la nada, que se halla muy difundida, la perennidad del ser exige de todos un arsenal de conocimientos para que sea comprendida mientras se penetra en la finalidad de la existencia del destino hacia donde se dirige. De la misma manera, descartando las quimeras de los teólogos humanos acerca de la fe religiosa, hace que se derrumben los castillos del proteccionismo para sus élites y de los repudios eternos para los que no concuerdan con ellos, abriendo los amplios e infinitos rumbos de la espiritualidad. Mientras que ambas conductas filosóficas son el resultado de elucubraciones humanas, de individuos y de grupos vinculados entre sí por los intereses a los que se aferran, el espiritismo difiere de ellas porque constituye el trabajo de espíritu de todas las categorías que en todos los tiempos y en diferentes partes de la tierra se presentaron mediante continuas revelaciones hasta que en el siglo XIX, como voces de los cielos en una sinfonía incomparable, transformaron al unísono la conciencia humana y sus mensajes, como estrellas caídas de lo alto, produjeron en el pensamiento una luminosidad que jamás se extinguirá. Codificadas esas lecciones, elaborados sus paradigmas y confirmados sus principios, se presenta como una filosofía profunda, que se propone liberar las conciencias enmarañadas en las lianas de la ignorancia, de los prejuicios, de las ideas falsas, rompiendo todas las amarras que amenazan con retenerlas en la retaguardia. Debido a que sus fundamentos se apoyan en la creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, en la justicia divina, en los benéficos efectos de la adoración al Creador mediante acciones enriquecedoras en la oración y en el respeto a los sentimientos humanos, en Jesús como modelo y guía, inevitablemente se expresa con un carácter religioso pero racional, para reconducir a la criatura al progenitor excelso mediante el desarrollo de los tesoros morales y de sabiduría que yacen latentes en ella. A medida que esos conocimientos se difunden y son implantados en los corazones y en las mentes, las consecuencias innegables serán la felicidad, la armonía social, el desarrollo pleno del ser humano, la liberación de los sufrimientos
que se imponen por ahora como efecto del proceso evolutivo con el cual todos se hallan comprometidos. De esa manera la sociedad se volverá más ecuánime y justa. Los vínculos serán duraderos y ricos en compensaciones emocionales superiores. Las leyes propiciarán dignidad y confianza. Desaparecerán las diferencias de clases, de raza, de pensamiento arbitrario, y todas las criaturas al respetarse armonizarán los sentimientos que proporcionan el bienestar en general. Se concluye que el periodo de la curiosidad pasa rápido, debido a que, al encontrar respuestas en los hechos inequívocos de la supervivencia del ser ante la disgregación molecular por medio de la muerte, los contenidos filosóficos se convierten en las respuestas aguardadas por las interrogaciones perturbadoras que permanecen en las mentes ansiosas. Después se impone la necesidad de ampliar ese conocimiento espírita, y sus consecuencias se prolongarán en el porvenir porque contribuirán en favor de una sociedad mejor, que ha de establecerse en el planeta terrestre, comenzando con el individuo que, consciente de sus responsabilidades, asumirá la condición de verdadero cristiano. Esos hombres y esas mujeres de bien formarán pequeñas células saludables moralmente que se transformarán en grupos felices, moral y espiritualmente, alcanzando la meta propuesta por la existencia, la felicidad real. Número 8. Allan Kardec, el hombre y el misionero. Cuanto más investigamos la vida de Allan Kardec, mejor comprendemos la grandeza de ese preclaro espíritu elegido por Dios para construir la nueva era de la humanidad. Miembro activo del equipo del Consolador, reencarnó llevando grabado en la mente y en el corazón el grandioso compromiso que supo cumplir con distinción e inusitado éxito. Desde muy joven, atraído por el conocimiento intelectual, encontró en el insigne maestro Pestalozzi al amoroso y sabio modelador de su carácter de selecta cultura y de su fulgurante inteligencia, que lo preparó para el trascendental cometido del que se convirtió en notable misionero. Antes de iniciar el ministerio para el cual vino a la tierra, trabajó incansablemente en la grandiosa actividad de la educación, porque comprendía que sólo se podía forjar una sociedad feliz cuando ésta es educada. Su escuela de primer grado, fundada en París en el año 1825, así como la institución Rivail, creada en 1826, también en París, fueron el bendito terreno donde aplicó el notable método de su ilustre maestro, con el cual permitió que la cultura francesa ampliara sus horizontes pedagógicos, tomando al niño y al joven como meta prioritaria. Su contribución en ese campo lo hizo acreedor del máximo respeto de sus colegas en el área de la educación, ya que recibió una distinción entre muchas otras que le fue otorgada por la Academia de Arras, al tiempo que influía en la cultura con la modernización de la metodología de la enseñanza que aplicó a la obra de construir una sociedad esclarecida. Honrado y sensible al recto cumplimiento de los deberes, se casó con la noble artista plástica y poetisa Amélia Gabrielle Boudet, quien fue su devota esposa y colaboradora infatigable en su bendito sacerdocio. Antes, durante y después de su entrega total a la obra de la renovación de la humanidad, bajo las luces liberadoras del Evangelio de Jesús. Espíritu incorruptible, no presentaba mácula alguna en su carácter diamantino, lo que lo tornó víctima de un familiar deshonesto que estuvo a punto de llevarlo a una dolorosa bancarrota, lo cual le exigió esfuerzos hercúleos para mantener su buen nombre sin mancha durante y después del penoso conflicto. Indudablemente, esa dura prueba era necesaria para él a fin de que las pasiones y las ambiciones mundanas que pudiera conservarse diesen lugar en el momento adecuado a las aspiraciones y conquistas planeadas por la espiritualidad. Nunca se entregó al reposo innecesario durante las ásperas luchas que trabó en defensa de su honor, de su hogar y del ideal que había abrazado. Cuando fue llamado a tomar conocimiento del brillo de las estrellas espirituales que descendían a la tierra para preparar la era del espíritu inmortal, en ningún momento abdicó del destino común o de la razón, e investigó con seriedad y firmeza cada hecho,
todos y cada uno de los acontecimientos. Mantuvo siempre la actitud del estudioso sincero, pero no crédulo, respecto a las informaciones recibidas desde el mundo espiritual. Pasó las observaciones por el tamiz de la ciencia y de la lógica, de tal manera que al codificar la doctrina de los espíritus logró presentar una de las mayores síntesis del conocimiento de que se haya tenido noticia en todos los tiempos. Poseía una conducta impecable, era prudente y sobrio, y supo seleccionar las informaciones recibidas, así como a los médiums que las brindaban, de tal modo que cuando las presentó al mundo científico y filosófico con su moral religiosa de bronce, sin dogmatismos ni supersticiones, pudo enfrentar cara a cara la razón desde entonces ante las futuras épocas de la humanidad. En pleno siglo de la luz se enfrentó criterios y persecuciones gratuitas por tener la audacia de pensar y de actuar fuera de los cánones establecidos por la hipocresía social, trazando con vigor el programa que debería regir en el futuro. Cuando la sociedad esclarecida y libre de tabúes, supersticiones y dogmas, contemplar el espiritismo como la respuesta sabia de los cielos a las continuas y dolorosas interrogaciones de la tierra. Al mantenerse en contacto incesante con los espíritus nobles que conducen a la tierra su fanal de progreso y felicidad, supo plantearle las temáticas más palpitantes del pensamiento, abarcando los diversos segmentos de la cultura, para que todos los individuos pudieran sumergir la mente y el corazón en las lecciones recibidas, encontrando orientación y seguridad para una marcha dichosa en el proceso de la reencarnación. Nunca se jactó del compromiso asumido, ni se desvió del camino trazado, entregándose al trabajo gigantesco con total abnegación para que en el momento de su desencarnación la obra estuviera, si no concluida, por lo menos estructurada para enfrentar los vendavales de la ciencia y de la tecnología del futuro. Sencillo y cordial, jamás fue vulgar o ingenuo. Mantuvo a sus amigos y correligionarios en el más alto grado de amistad y de consideración, y supo extender sus manos generosas, fraternas y caritativas a los sufridores que solicitaran o no su ayuda. Con la sensibilidad aguzada descubría siempre el dolor oculto, para socorrerlo, aliviando los sufrimientos de quienes se le acercaban tanto con las monedas que adquirieren el medicamento, el pan y el abrigo, como en el conocimiento espírita que ilumina para siempre. Portador de una férrea resistencia física, moral e intelectual, trabajaba infatigablemente ocupándose de la cuantiosa correspondencia que mantenía con diversos países, así como de la elaboración, corrección y edición de la revista espírita, mientras daba continuidad a la preparación y la publicación de las obras que sucedieron al libro de los espíritus, corrigiéndolas, ampliándolas y comentándolas con lucidez extraordinaria. Cuando el cuerpo cayó, víctima de la desencarnación, dejó la incomparable tarea de la que se convirtió en apóstol, consolidada de tal forma que 147 años después nada se le puede agregar, corregir o adaptar ante los descubrimientos de los tiempos y la cultura modernos. Sin ningún interés encomiástico, afirmamos que Allan Kardec se inserta en el contexto de los hombres y las mujeres más sabios del siglo XIX, por los que debe ser considerado un miembro de la galería de los notables de la historia de la humanidad. Ante la programación de las fiestas conmemorativas del bicentenario del nacimiento del insigne discípulo de Jesús, que vino a la tierra el día 3 de octubre de 1804 en la ciudad de Lyon, en Francia, los espíritas sinceros y los simpatizantes del espiritismo no hacen más que rendir tributo al espíritu misionero que fue Allan Kardec, el embajador de Jesús y de las huestes espirituales, encargado de materializar en el mundo físico el Consolador prometido. También nosotros, los espíritus espíritas, nos asociamos a los compañeros de la lid doctrinaria para recordar al luchador invencible del Evangelio, que supo revivir los tiempos apostólicos en el contexto del conocimiento y de la cultura de sus días, legándonos la magnificente doctrina que es el espiritismo en su integridad, como ciencia que investiga, como filosofía que responde con sabiduría los interrogantes y como religión que ilumina, conduciendo hacia Dios al espíritu consciente de sus responsabilidades. Gloria pues a ti, Allan Kardec. Los beneficiarios
De tu grandioso esfuerzo, encarnados y desencarnados, te saludamos y te homenajeamos, rogando al Creador que te bendiga siempre y sin cesar. Numeral 9. Allan Kardec y César, dos gigantes de la humanidad. Aquellos días eran turbulentos para Napoleón Bonaparte. Se sucedían las insurrecciones y los planes para quitarle la vida. Después de formar con el Papa Pío VII el concordato con el Vaticano en 1801, reunió a los abogados más eméritos y a los jurisconsultos más notables de Francia a fin de elaborar un código civil que acabara con los privilegios en el país, fundando así el Estado Social de los franceses. Había firmado con Inglaterra el Tratado de Paz de Amiens en 1802 y fue electo cónsul por un periodo de 10 años que poco después, en 1803, tendría carácter vitalicio. No obstante, aunque reinaba la paz en el continente europeo por primera vez desde la Revolución, se descubrió un complot de los jacobinos interesados en su muerte que fue desbaratado de inmediato. Los realistas ya habían intentado quitarle la vida en 1800, lo que se repitió en 1804, cuando Cadoudal formó un grupo de 60 adversarios dispuestos a quitarle la existencia física. Descubierta la sórdida trama, el primer cónsul apresó a algunos enemigos, exilió a otros y condenó a muerte al duque de Enghien, que fue fusilado. Ante las sucesivas amenazas de muerte, el Senado resolvió concederle un título hereditario con el fin de salvar el Código Civil y las instituciones republicanas que estaban en la mira de los realistas, y en 1804 lo proclamó emperador de los franceses con el nombre de Napoleón I. De inmediato un plebiscito confirmó esa decisión del Senado y el día 2 de diciembre de ese mismo año, en la Catedral de Notre Dame, ante la presencia del Papa Pío VII, que había sido invitado especialmente para la solemnidad, fue consagrado emperador de los franceses con el mismo ritual y la misma pompa que fueron utilizados en el pasado para homenajear a Carlomagno. Portador de un temperamento impulsivo y rebelde, en el momento de la coronación, Napoleón rompió el protocolo, tomó la corona de las manos del Papa, a quien detestaba, y se coronó a sí mismo, repitiendo ese gesto en relación a Josefina, nombrada emperatriz. A pesar de todas esas circunstancias, reinaba en Francia una psicósfera de armonía y de esperanza. En esa ocasión, 2 meses antes de la coronación del emperador en Lyon, región de las antiguas Galias ludunenses, reencarnaba el 3 de octubre de ese mismo año, 1804, Hipólito León de Niza-Ribail, el emisario de Jesús para reconstruir la sociedad terrestre, iluminarla y liberarla de la ignorancia con el grandioso mensaje del espiritismo. En épocas remotas, César y Allan Kardec estuvieron en la misma tarea terrestre. El primero, que había conquistado las Galias, ampliaba entonces los horizontes del mundo y la sometía al gobierno del Imperio Romano, posibilitando que la lengua latina adquiriera estatus universal con miras a la futura divulgación del Evangelio de Jesús, sin que él, el emperador, lo supiera. El segundo, para preservar la creencia en la inmortalidad del alma, en la justicia divina entre los druidas en cuyo grupo había renacido. Nuevamente se encontraban los dos misioneros. César, ahora como Napoleón, conquistaba Europa con el sueño de crear un solo estado, con París como capital, difundiendo la lengua francesa, y Allan Kardec, renacido como de Niza-Ribail, para difundir el pensamiento de Jesús a través de los vehículos nobles de la ciencia, la filosofía y la ética moral de consecuencias religiosas. A medida que de Nizar avanzaba en la conquista del conocimiento en Yverdon, Suiza, con el insigne maestro Pestalozzi, el corso, fascinado por el carro de la guerra, prosiguió desencadenando interminables luchas en las que, vencido más de una vez por los enemigos, retornó a París hasta que fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde desencarnó abandonado el 5 de mayo de 1821. Mientras se apagaba la estrella del insigne guerrero, vencido por su propia tiranía, dejando sin embargo un inmenso campo para acrisolar, el profesor de Niza-Ribail
Se destacaba como educador emérito, ofreciendo a Francia y a los países francófonos la pedagogía liberadora de su preclaro educador, preparándose para la tarea misionera que realizaría como Allan Kardec. Ambos espíritus, denodados y valerosos cada uno en un área específica de actividad humana, se entregaron con abnegación a la misión para la cual habían reencarnado. Uno fue vencido por la pasión guerrera, mientras que el otro pudo triunfar como apóstol de la sabiduría y de la paz. Mientras que César tenía la tarea de apaciguar a los pueblos, reuniéndolos en una sola familia a pesar de la utilización cruel de la guerra, Allan Kardec hacía flamear la bandera de la fraternidad para unir a todos los hombres y todas las mujeres bajo la consigna: fuera de la caridad no hay salvación. Ambos señalaron una época en la historia de la humanidad correspondiendo a aquel que codificó el espiritismo, la gloriosa misión de culminar la jornada física de manera triunfante, legando a la posteridad el incomparable tesoro de la doctrina espírita. Al evocar su cuna de luz, hace 200 años, cuando se sumergió en las sombras del cuerpo físico para convertirse en el mensajero del Consolador prometido por Jesús, nos cabe a todos nosotros, espíritus espíritas, agradecerle su grandeza moral y su renuncia de apóstol, por los beneficios de que somos legatarios, proclamando nuestro júbilo y nuestra gratitud insuperables. Este es del numeral 9. No sé si quiere hacer un comentario. Allan Kardec y César, dos gigantes de la humanidad. Hay una parte que decía que fuera de la caridad no hay salvación. Era la situación de Kardec contra la de César. Efectivamente así es. La caridad es la salvación. No, por ejemplo, no es cuestión de estar adorando como en alguna religión, creyendo que de esa manera se va a hacer salvo, o dando diezmos, o dando limosnas, o las donaciones que a veces piden en las diferentes instituciones religiosas. Incluso también se puede ver en el tipo de espíritas también, que está el espírita que solo es filosófico nada más, que no pone en práctica la caridad. Esto se leyó anteriormente. Está el espírita también que busca solo los fenómenos, solo le llaman la atención los fenómenos mediúnicos, que busca solamente tener comunicaciones, y podría ser que le saque provecho desde el punto de vista intelectual o filosófico, pero no está poniendo en práctica la caridad, ¿verdad? Entonces ahí se aplicaría lo de fuera de la caridad no hay salvación. Sin embargo, esto no tiene que ser un pretexto en el sentido de decir, bueno, como no hago caridad no leo, como no hago caridad no estudio. No, aunque sea que empiece por la teoría, que fregados, pero en algo que empiece a estar avanzando. Porque peor sería, digamos, tener como excusa la ignorancia, de decir, no, como yo no practico la caridad y no pongo en práctica, mejor no leo nada, no veo nada. Solamente. En el numeral 6 habla cabal de los espíritus verdaderos. Menciona lo que estabas comentando con respecto a que solamente un número algo reducido de estudiosos e investigadores adopta la posición de trabajador en favor de su divulgación, ampliando los horizontes terrestres para propiciar la felicidad a través de la renovación moral de sus miembros. Esos son los espíritas verdaderos o espíritas cristianos, porque aceptan y practican el código moral establecido por Jesús. Es lo que estabas comentando. Y también dice acá, en el numeral 7, las aplicaciones del conocimiento espírita. O sea, lo que estabas tomando en consideración, la importancia de la aplicación. Por supuesto que todo va a ser paulatino, pero cuanto más nosotros tengamos, en la página 50 dice, en Jesús como modelo y guía, inevitablemente se expresa con un carácter religioso, pero racional, para reconducir a la criatura al progenitor excelso, mediante el desarrollo de los tesoros morales y de sabiduría que yacen latentes en ella. Y en el caso de lo que acabas de mencionar, de que se tiene que ver a Jesús como modelo, así digamos racional,
Y ahí miramos, por ejemplo, el perdón, la humildad, la caridad, prácticamente todo en su máxima expresión. Y sin embargo, ha pasado que se centran muchas veces solo en el sufrimiento de la crucifixión. Sí. Dicen, no, es que el sufrimiento, y se llega a comparar con los dolores de parto, que dicen que solo una mujer sabe. ¿Cuántos partos hay que son por cesárea y no hay dolor de parto? Sí. ¿Y cuántas mujeres hay que no han tenido hijos? Sí. Entonces es un error eso de estar diciendo que solo una mujer sabe el dolor de parto, efectivamente, pero no quiere decir que todas, ¿verdad? Y ahí volvemos a caer en los errores de que a veces, por ejemplo, se compara un dolor físico con el sufrimiento que tuvo nuestro Maestro Jesús, que nada que ver con lo que se está, la desviación que se puede estar dando. Que solo se compara la parte material. Sí, gracias. Dice en el numeral 10, página 63, la nueva sociedad del futuro. No cabe duda que las extraordinarias conquistas del conocimiento moderno, especialmente a través de la ciencia y de la tecnología, elevaron al hombre y a la mujer a un nivel de grandeza jamás imaginado. Los viajes espaciales, las comunicaciones virtuales, la identificación de la vida micro y macroscópica, los avances en diversas áreas, especialmente en la medicina y la ingeniería, la embriogenia y la genética, la física y la química, entre otras, demuestran que se vive el periodo de las luces de la inteligencia, mientras que una gran noche se abate sobre los valores morales del individuo y de la sociedad en general. Nunca hubo tanto dolor y tanta impotencia humana en relación con las penosas circunstancias existenciales como en estos tormentosos días de belleza y aflicción, de cultura y agresividad, de celebradas libertades democráticas y de vejaciones a los derechos del ciudadano. Evoluciones intestinas devoran las infelices naciones de África, que agoniza víctima de antiguas calamidades epidémicas a las que suma el SIDA, devorador implacable de millones de existencias humanas y que se esparce por todos otros países, cuyos gobiernos se muestran impotentes para detener la hora de secuestros, de homicidios seriales, de crímenes contra el patrimonio y contra el individuo, de rebeliones continuas y terrorismo tanto internacional como nacional, inseguridad y resentimientos, todo lo cual demuestra la gravedad de la hora que se vive en la tierra. Al mismo tiempo, en fugas espectaculares del miedo y la ansiedad, las multitudes alucinadas se arrojan desbordadas a las pasiones sensuales y devastadoras del sexo, del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción, y transforman la existencia en un escenario de exhibición de sus tormentos que disfrazan con risas y embriaguez que los sentidos, como si la vida pudiera verse reducida al tóxico de las ilusiones momentáneas. En consecuencia, aumentan de manera preocupante los trastornos de conducta, la depresión de la afectividad bipolar, el síndrome de pánico, las enfermedades degenerativas, las cardiopatías, el cáncer, para culminar en la locura y el suicidio. Mientras esto sucede, las continuas amenazas de pandemias preocupan a los científicos y a la Organización Mundial de la Salud, que no dejan de advertir a los gobiernos acerca de la moderna influenza de las aves, casi imposible de detener, del ébola y otras más. El planeta mismo agoniza con tsunamis, continuos terremotos, erupciones volcánicas, contaminación y calentamiento atmosférico, que causa el deshielo de las nieves eternas en todas partes, en Groenlandia y en los polos, con el consecuente aumento de volumen de los océanos que devorarán a las ciudades costeras, la contaminación de los mares, los ríos y los lagos, la deforestación desordenada y perversa que produce la absorción de las reservas de agua potable, también consecuencia del desperdicio y del mal uso de ese precioso líquido, la desaparición de centenares de especies de animales y vegetales, en su mayoría como efecto de la desidia humana, del despotismo de algunos gobiernos alucinados y de millones de criaturas insensatas que perdieron el rumbo de sí mismas mientras niegan la existencia de Dios. Podrá decirse que siempre hubo calamidades sísmicas en la estructura del planeta, lo que es verdad, pero no como una amenaza devastadora para la vida que se manifiesta en él y que lo puebla sistemática y continuamente.
de tal forma que es destruida con rapidez, produciendo terribles daños emocionales y psíquicos a la humanidad. De la misma forma, hay quienes se refieren a las terribles pandemias del pasado que fueron vencidas por la ciencia, por lo que no deben causar alarma las que surgen actualmente. Deseamos referirnos a la presuntuosa impotencia humana que se propone una vida feliz, pero no consigue evitar el surgimiento de nuevos males que azotan a la sociedad. Las religiones, en su mayoría, luchando por el proselitismo y por los beneficios que éste les proporciona, se han olvidado del ser humano, su meta, su norte, para preocuparse de estadísticas ostentosas y lucros injustificables, mientras se mantienen indiferentes ante los graves acontecimientos que caracterizan estos terribles días del Señor. Existe una indiferencia casi generalizada ante los hechos perturbadores que impactan por un momento, para ser sustituidos de inmediato por otras noticias más aterradoras, que generan un cierto acostumbramiento, como si demostraran la imposibilidad de transformar el paisaje de angustia y desesperación que toma cuenta de la tierra agonizante. El espiritismo, no obstante, llegó en el momento apropiado para invitar a los espíritus encarnados y desencarnados a reflexionar seriamente acerca de los compromisos que todos asumieron con las divinas leyes, en relación con los valores éticos que deben permanecer gobernando los destinos. Las informaciones esclarecedoras impartidas en un lenguaje claro, con sus contenidos irrefutables, tienen la finalidad de despertar las conciencias y de orientar los sentimientos hacia el bien y la verdad, de modo que se puedan movilizar con denuedo con el fin de modificar los lamentables acontecimientos amenazadores. Las comunicaciones espirituales recibidas en las más diversas partes del orbe son unánimes en señalar este momento de transición e invitan al despertar de la responsabilidad de todos en lo que respecta a la nueva era que habrá de instaurarse después de la gran transición actual. No es de extrañar, pues, la cantidad de acontecimientos aflictivos que se desencadenaron desde que Jesús se refirió a ellos con claridad meridiana, ya que debemos tener en cuenta el primitivismo moral y emocional en el cual prefieren mantenerse los individuos de la inmensa masa humana. Después de que llegaran al orbe, los misioneros del amor y la compasión, del deber y la caridad, del conocimiento y la belleza, del pensamiento y la fe, intentando orientar las mentes rumbo a la inmortalidad inevitable, después de que Él mismo estuviera entre nosotros, no existe otra alternativa excepto el llamamiento a través del dolor para que se produzca la comprensión obligada de los deberes que todos tenemos en relación con el sexo amor. Como nadie puede detener la marcha del progreso, que es inevitable, todos aquellos que son obstáculos o motivo de escándalo, piedras de tropiezo, después de ser advertidos innumerables veces, serán transferidos compulsivamente a esferas más primitivas de evolución, en las que comenzarán el proceso iluminativo bajo las espinas punzantes de la aflicción. Así como ocurrió con la Tierra en los orígenes de su proceso evolutivo, cuando recibió la gran legión de emigrados espirituales de otra dimensión, verdaderos luciferes de las narraciones bíblicas por su obstinada resistencia a los códigos divinos, también llega el momento en que los rebeldes terrestres se dirijan a planetas nuevos, donde proyectarán su conocimiento en la lucha con las heridas morales que llevarán en lo íntimo, hasta que se produzca la cicatrización que los habilite para retornar a la patria de origen, de donde se apartaron durante un significativo periodo. Simultáneamente, con el fin de que estos días sean menos dolorosos, puesto que si prosiguen así conforme lo señalan las Escrituras, Marcos 13, el sermón profético de Jesús, no se podrá soportarlos. Descienden a las sombras terrestres nuevas legiones de migrantes espirituales que deberán promover los sentimientos morales junto con los avances de la cultura, la ciencia, las artes y la tecnología que ya existen y las que están por venir, para construir una nueva sociedad más bondadosa y justa. En esta grave transición del mundo de pruebas y expiaciones al mundo de regeneración, la felicidad también diseña perspectivas de esperanza y de paz, enriqueciendo a los espíritus fieles con el bienestar, la salud y la resistencia, para que superen las embestidas del mal que todavía persiste en los paisajes interiores, así como aquellas que proceden de los otros del mundo exterior.
la soberbia del ser humano, sin embargo, es también un adversario cruel, porque al mantenerlo en la ignorancia respecto de los elevados deberes que le cabe desempeñar, le impide desarrollarse espiritualmente y avanzar por la senda del progreso conforme sería de desear, a fin de que pueda alcanzar los niveles de lucidez que lo capacitarían para la legítima comprensión de la finalidad de la existencia en la tierra. Bloqueado por el orgullo desmedido, sumergido en la vana locura del materialismo, cree que puede explicarlo todo a través de sus concepciones osadas pero carentes de sentido, y atraviesa las horas del río del tiempo en la frágil embarcación de la ignorancia de la realidad. Cuando se acerca a él, el fenómeno biológico de la muerte, ya sea por la edad avanzada o a través de enfermedades que desgastan o incluso por tragedias no deseadas, ya no dispone de oportunidades para rehacer el camino, para instalar nuevos conceptos en su interior y renovarse mediante la elevación espiritual que le corresponde. Por eso, las profundas e incomparables lecciones del Evangelio de Jesús constituyen, aún hoy, y especialmente en estos días, la más avanzada propuesta psicoterapéutica, preventiva y curadora de que se tiene noticia para los males de la psique, los tormentos de la emoción, los desgastes del cuerpo, pues ofrece los recursos adecuados para encontrar la razón de existir, los motivos propios para luchar y los instrumentos específicos para aplicarlos inmediatamente ante las circunstancias. Emergen de sus páginas las notables enseñanzas de la compasión y la misericordia, del amor y el perdón, de la disciplina y el orden, del deber y la responsabilidad, elaborando los materiales que constituyen los cimientos del inconsciente para la aceptación de nuevos elementos con los cuales serán construidos los pilares de la actualidad consciente. Jesús, en su lenguaje figurativo, se refiere a la nueva Jerusalén de naturaleza eterna, que un día albergará toda la sociedad terrestre en la patria más allá del cuerpo, pero también ofrece la perspectiva de una existencia feliz en la trayectoria orgánica, a modo de peldaño de ascensión por donde todos los espíritus alcanzarán niveles elevados de la inmortalidad. Ya se encuentran pues en la tierra innumerables preparadores de la nueva sociedad del futuro, dentro de la vestimenta carnal, llamando la atención por su capacidad de comprensión de la vida y del comportamiento, ahora infantil, imponiendo la necesidad de una nueva psicopedagogía para conducirlos, despertando el interés y la atención de los más obstinados negadores del espíritu, de tal modo que de inmediato haya lugar para el establecimiento del reino de Dios en las mentes y en los corazones fervientes de la verdad. En los cataclismos que azotan la naturaleza y la sociedad terrestre se manifiestan también las bendiciones de la renovación moral del planeta y de sus habitantes, que deberán valerse de los inestimables productos de la inteligencia a su alcance para que la vida sea más plena y digna entre todas las criaturas, vegetales, animales y humanas. La grandeza de este momento se encuentra en la dicotomía entre la destrucción del mal y la construcción del bien, entre los acontecimientos calamitosos y los edificantes, de lo cual resultará el amanecer de la era de paz y de felicidad relativas, que serán invitaciones estimulantes para conquistar la plenitud sin mácula y de sabor eterno al alcance de quien lo desee. Véase la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo de Allan Kardec, capítulo 18, 26 al 35, la nueva generación. Nota del autor espiritual. ¿Algún comentario? Sí, en algún momento se habló sobre la democracia y los abusos que pueden haber de tener la libertad, entre comillas. Que no tiene que haber un libertinaje, sino que tiene que haber una libertad consciente. De todas maneras, sí se podría decir que todavía existe la esclavitud, en el sentido de que se puede ser esclavo de la ignorancia. Digamos, decir soy libre, pero no tengo, por ejemplo, mi mente abierta para diferentes conocimientos o ideas, ahí estoy yo solito encarcelado en mi mente, por ejemplo. Ahora el progreso intelectual y los avances científicos, no hay moral o no ha habido moral en casos, por ejemplo, cuando se hizo mal uso de la bomba atómica o de las armas químicas, nucleares, bacteriológicas o convencionales.
Pero de todos modos eso no es un pretexto, el hecho de que no se haya dado moral en ese sentido, de detener el progreso intelectual. Eso no tiene lógica. Han habido muy buenos inventores que no han tenido moral, pero de todos modos han hecho ese aporte a la humanidad cuando han descubierto algo. Hay otra parte de las enseñanzas esclarecedoras impartidas en un lenguaje claro. Eso es un llamado de atención. No por el hecho de que estamos estudiando el espiritismo vamos a usar palabras complicadas para dar el mensaje. Lo que vamos a hacer con eso es ahuyentar, alejar a la gente. No vamos a hacer que la gente se acerque. O porque, digamos, tengo un nivel intelectual académico, solo por eso voy a empezar a estar usando palabras complicadas. No estoy haciendo nada bueno con eso, según mi punto de vista. El conocimiento hay que compartirlo, no hay que ser uno como pasaba con los acaparadores. Tampoco vamos a caer en el acaparamiento del conocimiento. Yo lo comento y tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Tenía yo catedráticos en la universidad que tenían maestría y doctorado y no andaban usando palabras complicadas para que estudiaran para que aprendieran los alumnos. Incluso al ayudar a sus colegas les explicaban de manera sencilla y no usando palabras complicadas. Ahora la otra parte es la soberbia del ser humano, un adversario cruel, y que aquí está encasillado el orgullo. Por ejemplo, alguien que diga, es que yo hago solo lo que me nace. Como no me nace tal cosa, no la hago. Y si no le nace ser caritativo o hacer caridad, está de la patada. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, porque la soberbia puede enceguecer y, no, es que a mí no me nació actuar bien con esta persona, pero si la caridad hay muchas maneras de hacerla. Una sonrisa, no necesariamente caridad material, está la caridad moral, la caridad espiritual, una sonrisa, por ejemplo. Pero por el lado contrario, un desprecio está haciendo lo contrario de lo que es la caridad. Está hundiendo posiblemente moralmente a la persona, porque no sabemos cómo están nuestros prójimos no sabemos cómo está por dentro. Puede ser que lo terminemos de hundir. Que digamos, no, si es una cosita pequeña lo que le hice, de todos modos a mí ya se me olvidó, sí. Por lo regular al que ofende se le olvida, pero al que recibe la herida no se le va a olvidar tan fácilmente. Solamente. Bueno, vamos a finalizar esta noche con la oración final. Y agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.